reverendo Luis Nieves, que va a tener la clase El Espíritu Santo, un bálsamo de sanidad en el matrimonio. Alabado el Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Nieves, pastor en Rexville, Bayamón. Les voy a invitar a que nos pongamos nuevamente en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versos del 16 al 25. Cuando lo encuentren, digan amén. En lo que lo siguen buscando, quiero saludar al pastor a Otilio Román, compañero en el ministerio. A esta iglesia les saludamos a nombre de la Iglesia de Dios en Rexville, en Bayamón, casa de bendición. Y qué bueno es estar en este lugar, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25, dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es palabra de Dios. Antes de comenzar, amados hermanos, permítanme decirles algo que las veces anteriores que Dios me ha permitido estar con ustedes, quedo tan impresionado que no me puedo quedar callado y tengo que dejárselo saber. En el tiempo que llevo sirviendo al Señor, me ha permitido pues visitar diferentes iglesias, congregaciones, en diferentes etapas, ¿verdad?, del liderato. Oiga, y no he visto una iglesia, y no lo digo porque esté delante de ustedes, pero no he visto una iglesia con un ministerio de ujieres o de servidores como el que ustedes tienen, hermanos. Dense un aplauso a ustedes mismos. Yo llegué un poco antes, un poco antes de las 9, como las 8:30. Y llego y los veo aquí orando, entre ellos reunidos, no solamente orando, vestidos de manera formal. Y eso, wow, me envía un mensaje para el que llega nuevo de que en esta iglesia se toma muy en serio, como debe ser, hermanos, la labor y el ministerio de los ujieres. Los ujieres son los que mantienen el orden dentro de la casa y tenía que decírselos, hermanos. Así que les felicito, sigan así. Ustedes son el ejemplo que toda iglesia debería tener en cuanto a ese ministerio específico de llegar a esa meta. Así que, habiendo dicho eso, pues vamos a empezar. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. En esta mañana tengo la encomienda de parte de nuestra hermana Yanira Pérez de traer este estudio. Cuando ella me llamó al principio yo me pregunté, pero ¿por qué yo dar una escuela bíblica de matrimonio
a esta iglesia cuando ellos tienen sus maestros y tienen sus profesores, etcétera, etcétera. Y al final de la clase les voy a decir la contestación a esa pregunta. Amén. Así que mientras vamos directo al estudio. El Espíritu Santo, un bálsamo de sanidad en el matrimonio. Les tengo que confesar, hermanos, que cuando la hermana Yanira me dio el título de la clase, yo dije, ok, vamos a ver qué pasaje bíblico o qué versículo de las Sagradas Escrituras lo puedo relacionar directamente con el tema de la clase que me fue encomendada. La realidad, hermano, es que sumamente difícil, pues porque es un tema o un título para la clase que está más adaptado a los tiempos, ¿verdad? A este tiempo, donde se habla del papel o el rol que juega el Espíritu Santo en aquellos matrimonios que necesitan sanidad, aquellos matrimonios que tienen alguna situación que está poniendo en peligro la estabilidad o incluso la permanencia, ¿verdad?, de esa relación de matrimonio. Así que yo dije, Espíritu Santo, ayúdame a encontrar, ¿verdad?, la palabra oportuna para compartir con mis hermanos y que podamos relacionar de manera fuerte, de manera contundente, el título de esta clase con las Sagradas Escrituras. De entrada les digo, hermanos, que el Espíritu Santo tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el señorío para obrar de manera milagrosa en cualquier situación que nuestros matrimonios estén enfrentando. Solo Dios sabe cuántos matrimonios en esta mañana están pasando por algún periodo o alguna temporada difícil. Y esta clase en el día de hoy va a ser utilizada precisamente por el Espíritu Santo para traer un bálsamo de sanidad a su relación de matrimonio. Por otro lado, si no hubiese ningún matrimonio con alguna situación que esté poniendo en peligro la estabilidad o la permanencia de su matrimonio, gloria a Dios. Tome esta clase como algo preventivo, como un estudio o como una información que Dios te va a hacer llegar para que te prepares y mantengas ojo avisor, te mantengas en alerta, cuidando tu matrimonio antes que lleguen los problemas. A mí me enseñaron que eso es tomar acciones preventivas antes de que sucedan las cosas, en vez de tomar acciones remediativas, que es que cuando suceden las cosas, entonces empezamos a hacer algo para resolver la situación. ¿Nos estamos entendiendo? Eso es. Así que si vamos a hablar del Espíritu Santo como un bálsamo de sanidad en el matrimonio, primero tenemos que mencionar algunas cosas acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la cual podemos ver porque la Biblia no contiene la palabra Trinidad o el término Trinidad no lo contiene de manera específica o literal, pero sí en Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17, cuando hacemos lectura de ese pasaje, podemos ver en el mismo lugar, en la misma escena, podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos al Padre cuando dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, que traducido al puertorriqueño es, el cual me hace feliz. Escuchamos la voz la presencia del Espíritu Santo cuando en forma de paloma desciende. Y en tercer lugar, allí está el Hijo que va a ser bautizado. Así que en ese pasaje podemos ver en la misma escena, en el mismo tiempo y espacio, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, iglesia. Es Dios. Representa a Dios y se revela
y se manifiesta a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en esta mañana quiero brevemente demostrarles por la misma palabra que el Espíritu Santo, que es de la manera en que lo conocemos en el Nuevo Testamento, Él está presente en las Sagradas Escrituras desde el Génesis, otra vez, hasta el Apocalipsis. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, desde el mismo verso número 2, dice la Escritura de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que ahí podemos ver al Espíritu de Dios desde el mismo principio, desde el mismo Génesis. En el proceso de la creación, ya el Espíritu de Dios estaba allí presente. Ahora nos vamos al otro extremo, al Apocalipsis, al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, el verso 17. Y en este verso específicamente me encanta y veo la providencia de Dios en cuanto a este estudio, porque este verso no solamente habla del Espíritu, habla también de la esposa, aleluya, estableciendo en ese último verso que hay una relación de matrimonio, hay una relación de pareja, en este caso la esposa que somos nosotros, la iglesia, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así, Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Así que vemos al Espíritu Santo en el Génesis, en el proceso de la creación, y lo vemos en el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, cuando en los últimos versos de la Biblia, hermanos, y de Apocalipsis, el escritor, inspirado otra vez por el Espíritu Santo, escribe y dice, y el Espíritu y la esposa. Aleluya. ¿Qué yo interpreto de esto, hermanos? Que la palabra del Señor tiene muy alta estima si utiliza de los últimos versos de ella misma, de las Sagradas Escrituras, utiliza y saca tiempo para hacer mención de la esposa, haciendo mención indirecta del matrimonio, de la imagen o de la figura del matrimonio, hermano, es porque Dios tiene en alta estima el matrimonio. Dios tiene en alta estima la relación entre los esposos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si me ven que me voy por la predicación, me perdonan, hermano, pero es la costumbre. Así que si usted me ve que estoy predicando, me hace, ¿ok? Para que yo me vuelva a me posicione como maestro. Seguimos. La mención del Espíritu de Dios como Espíritu Santo, la mención del Espíritu de Dios como Espíritu Santo es exclusiva o prácticamente exclusiva del Nuevo Testamento, donde usted va a encontrar la referencia al Espíritu de Dios como Espíritu Santo es a partir del Nuevo Testamento en adelante. ¿Ok? Mientras que el mismo se menciona, o sea, el Espíritu de Dios se menciona como Espíritu en el Antiguo Testamento. Y hay algo aquí que quiero enfatizar porque prácticamente de esto que continúa es que depende y se agarra, por decirlo de una manera, este estudio. En varias instancias de la narración de pasajes del Antiguo Testamento, la presencia y la acción del Espíritu están presentes, aunque no se mencionen de forma directa. A diferencia del Nuevo Testamento, usted va a encontrar múltiples ocasiones que el Espíritu Santo se hace mención de él
en lo que sucede en el pasaje, especialmente en el libro de los Hechos, que algunos teólogos dicen que debería llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque a través de todo el libro de los Hechos el Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias y se hace mención de él de esa manera. Ahora bien, en el Antiguo Testamento no es necesariamente así. Se menciona de vez en cuando la palabra o el término Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahvé o el Espíritu de Jehová. Pero eso no significa que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios no está constantemente interaccionando con sus siervos y sus siervas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y incluso en el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, los milagros, los portentos, hermanos, son obras del Espíritu de Dios, aunque no se mencione de forma directa. Y yo les voy a traer un ejemplo para empezar, y es un ejemplo que tiene que ver con una pareja de matrimonio, ¿ok? Y esto está en el libro de Esther. Ejemplo de lo antes mencionado, por ejemplo, cuando la reina Esther decide entrar a la presencia del rey Asuero, o también llamado Jerjes I, su esposo, sin que él lo autorice primero, por lo cual podía ser ejecutada, hermanos. Se puede interpretar como la intervención del Espíritu de Dios, produciendo primero en Esther la seguridad y la confianza de arriesgar su vida en defensa de su pueblo y colocándola en gracia y en el favor de su esposo. Mire, era ley que nadie se podía presentar delante del rey sin que él le extendiese la invitación primero. Y esto aplicaba, hermanos, a todo el mundo, incluyendo a Esther, la reina, su esposa. Para el que no conoce la historia de este libro, para resumírselo, Esther, siendo judía, por gracia de Dios, es seleccionada para ser la reina del imperio persa que estaba dirigido por Asuero o Jerjes I. Y hay todo, otra vez, un mover del espíritu tras bastidores sin que se mencione, porque es más, en el libro de Esther no se menciona a Dios en ningún momento. Para que tenga una idea. No se menciona a Dios en ningún momento. Oiga, pero ciertamente cuando usted lee la historia de Esther, usted se da cuenta que Dios está en todas partes. Y que el Espíritu de Dios está obrando en la vida de Esther, en la vida de Mardoqueo, en la vida de Asuero. Está obrando de manera extraordinaria, aunque no se mencione. Había un hijo de las tinieblas en este libro que quería hacerle daño al pueblo judío. Quería destruir al pueblo judío. Y se las arregló para elaborar toda una conspiración, todo un plan para destruir al pueblo del Señor. Y en medio de esa situación donde el pueblo judío peligraba, Esther, siendo judía, y aquí es donde comenzamos a ver el mover del Espíritu en medio de este pasaje, aunque no se mencione. Ella de momento dice: vamos a ayunar y vamos a orar para que el mal que está sobre nuestra gente no se dé, para que no suceda. Oiga, y yo me pregunto, ¿a quién iban a orar? Y ¿delante de quién iban a ayunar si no era delante de Jehová Dios? Yo siempre he creído en lo siguiente, cuando me refiero a la obra del Espíritu Santo y yo lo comparto con ustedes, ustedes lo adoptan si entienden que es bueno. Por ejemplo, cada uno de ustedes cuando se levantó en esta mañana para llegar hasta este lugar, yo tengo casi la seguridad de que la carne le dijo: oye, pero tú vas todos los domingos.
¿por qué no te quedas hoy y descansas? Mañana tienes que madrugar. O si iba a venir como quiera, mira, llega tarde, si qué más da. Allí va a haber gente, el templo no se va a caer, ni el programa se va a detener porque tú no llegues temprano. Estoy seguro que por la mente de alguno de ustedes eso pasó. Hermano, eso no venía del Espíritu. Yo siempre he creído lo siguiente, y aquí es que voy, que ni la carne, hermano, ni el mundo, ni el diablo con D minúscula le va a decir a usted, levántate y ve al templo. Hermanos, es el Espíritu Santo el que le dice, levántate y llega hasta la casa del Señor. Y apréndase esta también que les voy a compartir. Una vez recibí en nuestra iglesia a un pastor, un predicador, que nos dijo lo siguiente: cuando la pasión mengua, el compromiso arrastra. ¿Qué quiero decir con eso? Hay veces que la pasión por llegar al templo mengua. Hay veces que la pasión por adorar al Señor mengua, dependiendo de nuestra situación particular. Pero el compromiso nos arrastra. Y posiblemente llegamos al templo arrastrándonos. Pero una vez llegamos y comenzamos a insertarnos en la adoración, hermanos, llegamos arrastrándonos, pero cuando salimos brincando de gozo y de alegría, hermanos. Otra vez, cuando la pasión mengua, el compromiso arrastra. Seguimos. Así que, volviendo a Esther y a su querido esposo Asuero, el rey del imperio persa, hermanos, que para esa época el imperio persa no tenía otro igual, no había otro reino como ese. Ella dice, yo voy a presentarme delante del rey, delante de mi esposo, sin que me llame delante de su presencia. Y aquí es donde está esa famosa expresión, y si muero, pues muero. O sea, ¿qué voy a hacer? Pero yo voy a presentarme aunque él no me llame. Así que desde ya yo puedo interpretar que el Espíritu de Dios la está moviendo primero a ser valiente. Valiente delante de su esposo, el rey. Esposas, no hay por qué tener miedo o tener temor de nuestros esposos. Nosotros los esposos fuimos puestos al lado suyo para protegerlas, para amarlas y para cuidarlas. Amén. Esther se presenta delante del rey. Lo siguiente es, ¿cuál va a ser la reacción del rey? El rey pudo haber reaccionado como estaba establecido. Te presentaste delante de mí sin que te llamara, vas a ser ejecutada. Pero con lo que el rey no contaba y con lo que no contaban los persas es que Esther era una mujer de Dios. Aleluya. Y el solo hecho de ser una mujer de Dios bendecía la vida del rey Asuero. Y el rey, en lugar de decir ejecútenla, el rey la recibió. El amor que él sentía por su esposa estaba por encima de toda ley, de todo estatuto. Estaba el amor que él sentía por su esposa. Y él la recibió. Y ustedes saben cómo Dios, aunque no se menciona en todo el libro, obró en favor de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así que desde ya, aunque no se menciona ni siquiera el nombre de Dios y mucho menos el nombre del Espíritu en este pasaje, en este libro, oiga hermanos, yo puedo interpretar con seguridad que fue el Espíritu de Dios el que tocó el corazón de Esther en primer lugar, ¿ok? Que tocó el corazón de Esther en primer lugar, le dio valentía y le dio las palabras oportunas para hablar delante del rey su esposo. Y también el Espíritu obró colocando en gracia a Esther delante de Asuero o de Jerjes I. Esa es mi interpretación de el mover y la obra del Espíritu
en este pasaje del Antiguo Testamento donde interviene en una relación de pareja, hermano. Porque no podemos perder de perspectiva que Esther y Asuero eran los reyes, pero eran también un matrimonio, como cualquiera de los matrimonios que están aquí representados. Así que desde ya podemos ver al Espíritu interviniendo en una relación de matrimonio, hermano. Oiga, y si usted me pregunta a mí, en este caso específico, estaba en juego la vida de la reina, estaba en juego la vida de Esther. Sin embargo, el Espíritu intervino y más que sanar, salvó, hermano, la relación de este hombre y esta mujer. Porque si el rey llega a actuar según el estatuto, hubiese quedado viudo en aquel momento. Porque lo que mandaba era ser ejecutada por cuanto no fue llamada con antelación, no fue invitada por el rey. Seguimos. Tomando en cuenta, amados matrimonios, que de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, del mundo y del enemigo, como les dije ahorita, nada bueno de parte de Dios puede manifestarse. Podemos llegar a la conclusión de que fue el Espíritu de Dios quien no solo influenció a Esther para ser valiente ante el rey, otra vez, sino que también la puso en gracia, como les dije anteriormente. Hay otro pasaje bíblico que quiero compartir con ustedes también del Antiguo Testamento, donde a mí este pasaje me apasiona, hermano. Si usted no lo ha leído, léalo de ahora o después que termine este estudio, cuando llegue a su casa. Es el pasaje de Primera de Samuel, capítulo 1, específicamente el verso 8. Y yo les voy a resumir brevemente de qué se habla en Primera de Samuel, capítulo 1. Es el origen, es de donde sale el profeta y sacerdote Samuel, el último de los jueces de Israel. El capítulo 1 narra su origen, de dónde fue que él salió, quiénes eran sus padres. Y el capítulo 1 de Primera de Samuel dice que Elcaná, con acento en la última A, Elcaná y Ana fueron sus padres. El detalle aquí es el siguiente: Elcaná no solamente tenía a Ana como esposa, también tenía otra esposa que se llamaba Penina. ¿Ok? Cuando el escritor comienza su narración de lo que sucede en ese capítulo, él establece y pone primero el nombre de Ana. Y dice, y si la pone primero, es un indicativo de que entre las dos, esa era la más que a él le importaba, aunque el pasaje dice la que amaba. ¿Ok? Y es interesante porque aunque él amaba a Ana, Ana no tenía hijos. Ana era estéril. Sin embargo, Penina, la que no amaba, con ella tenía hijos e hijas. La situación se complica, oiga hermanos, y las novelas turcas se quedan cortas ante lo que estaba pasando en casa de Elcaná, Ana y Penina. Penina posiblemente en una acción de desquite, porque ella podía tener hijos de Elcaná, pero ella sabía que Elcaná no la amaba. Amaba a Ana. Pues posiblemente, y esto soy yo acá haciendo, ¿verdad? Pensando que esto podía ser, posiblemente esto era lo que provocaba que Penina le hiciera lo que hoy día llamamos bullying a Ana constantemente. Y yo me lo imagino como en el caso de Agar y de Sara allá en el Génesis, que luego que Sara le dice a Abraham, mira, pues júntate con la esclava para que tengas descendientes. Después la esclava se burlaba de Sara, y imagino yo que se paseaba sobándose la barriga y como que, ¿verdad? Pues lo mismo hacía Penina con Ana.
Oiga, y esto provocaba un problema bien serio en la vida de Ana y de Elcaná. Dice la Escritura en ese capítulo 1 de Primera de Samuel que la situación era tan difícil para Ana que lloraba constantemente y también había dejado de comer. Sin embargo, haciendo un stop ahí, este pasaje es extraordinario. Yo admiro a Elcaná y yo espero que usted lo aprenda a admirar también como yo. Dice la Escritura en ese pasaje que cuando Elcaná subía a adorar y a sacrificar, luego que hacía eso, él regresaba y traía presentes, traía regalos para la familia y traía para Penina, para los hijos. Y dice la Escritura, y aquí es donde uno comienza a ver la ternura que sentía Elcaná y ese amor, esos detalles que hablaban de manera exponencial de cuánto él la amaba. Dice que él reservaba una parte para Ana, una parte especial. Traía la mejor parte para Ana. La amaba. Y era una de sus formas de él demostrarle a su amada Ana cuánto la amaba. Ahora bien, Ana estaba en lo que hoy llamaríamos seguramente en una profunda depresión. Y a ella los regalos que le traía a su amado esposo eso no era lo que la podía hacer feliz o lo que podía apaciguar el dolor que sentía de no poder tener hijos. Sin embargo, yo quiero que alguien busque, alguno de los varones, algún voluntario, busque 1 de Samuel capítulo 1, el verso 8 y se ponga en pie, de los varones que están aquí con sus esposas. Vamos a ver, ¿quién es el valiente que se pone de pie y dice, yo lo voy a leer? 1 de Samuel, capítulo 1, el verso 8. Ahí dice Josué, hermanos, pero eso fue un error. Debería decir 1 de Samuel. Varón, pero espérese, antes que empiece a leer, dígale a su esposa que se ponga de pie. ¿Cómo usted se llama? Harold, hoy te llamas Elcaná. ¿Y usted cómo se llama? Maribel, hoy tú te llamas Ana. Yo quiero que leas eso mirando a Ana. Léelo con calma, Harold Elcaná, pero mirándola. O sea, lo vas a leer con calma, lees y la miras. Y que todo el mundo te escuche. ¿Por qué llora? ¿Por qué no come? ¿Y por qué está frío el corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Lee eso último otra vez bien duro. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso es. Dale un aplauso a Harold y a Marisol en esta mañana. Elcaná sabía cuál era la causa del dolor de su esposa. Y él le dice, oye Johnny, él le dice, ¿acaso yo no soy mejor que un montón de hijos? Me tienes a mí. Olvídate de los hijos. Claro, para Elcaná era fácil decirlo porque tenía hijos con Penina. Pero para Ana era otro cantar. En esa época, hermanos, en esa época y en ese contexto cultural, patriarcal, teocrático del pueblo de Israel, el no tener hijos por una mujer, y no solamente el no tener hijos, porque podía tener 10 hijas, pero el que no tuviese un hijo varón, para muchos representaba, Dios bendiga al pastor y a su esposa, para muchos representaba maldición de Dios sobre aquella mujer o la falta del favor de Dios, que es más o menos lo mismo. Porque en ese contexto cultural, la mujer tenía como propósito o valía principal el tener hijos y tener hijos varones. Así que la situación de Ana no se resolvía con
con traerle el mejor de los regalos o la mejor parte o la mejor porción, que Ana lo hacía, el Cana hacía con todo su corazón y con todo el amor del mundo para tratar de aliviar y de alegrar el corazón de su amada Ana. Ahora bien, esa pregunta que Harold le hizo, Marisol, ¿verdad? Maribel, que le hizo a Maribel, impersonando, ¿verdad?, el personaje del Caná y de Ana. Esa pregunta, ¿acaso yo no soy mejor que 10 hijos o que todos los hijos? ¿Acaso yo no soy mejor? Oiga, esa pregunta activó en el corazón de Ana el que se levantase y se sacudiese de esa depresión, que podríamos asegurar que era una depresión, lo que ella tenía, se sacudiese de esa depresión y arrancara para el templo. Y yo quiero que aquí vayamos hilvanando como un hilo conductor lo que el Espíritu de Dios está haciendo, aunque no se mencione. Claramente, hermanos, para mí, Dios quería salvar la relación de matrimonio entre el Caná y Ana. Porque, número uno, la ausencia de hijos con ella y la abundancia de hijos con Penina seguramente iba a desencadenar en una separación terrible. Pero ¿qué sucede? Dios cuida de nuestros matrimonios. Y el Espíritu de Dios interviene para cuidar y sanar tu matrimonio y el mío. Inspira a Elcaná a hacerle esa pregunta tan extraordinaria a Ana, diciéndole, pero es que yo estoy aquí, mi amor es suficiente, yo te amo con hijos o sin hijos. Era lo que le estaba diciendo Elcaná a Ana. Oiga, y de alguna manera eso activó en el corazón de Ana el que se levantase, se sacudiese de su depresión y fuese al templo a orar y a buscar el favor de Dios. La Escritura habla de que incluso hubo una mala interpretación del sacerdote que pensaba que aquella mujer que estaba haciendo murmullos y que no se le entendía lo que hablaba mientras oraba, posiblemente estaba ebria. La falta de visión en aquel sacerdote. Oiga, aquella mujer lo que estaba haciendo allí era intercediendo por ella y por su matrimonio delante de Dios, diciéndole: Dios, si tú me das la bendición de ser madre, si tú me das esa bendición, yo te lo voy a dedicar. No me voy a quedar siquiera con él. Te lo voy a dedicar a ti, Señor. Oiga, el Espíritu movió primero a Elcaná a hacerle aquella pregunta clave a su esposa. El Espíritu fue el que la movió a levantarse de su depresión. Lloraba todos los días, había dejado de comer. Te bendiga, Pablo. La hizo levantarse de esa situación e ir al templo a orar. Recuerden lo que les dije ahorita: ni la carne, ni el mundo, ni el diablo con D minúscula le va a decir levántate y ve al templo a orar. Eso solamente proviene del Espíritu de Dios. Y aquí ustedes ven, y la historia bíblica nos dice que no solamente Dios escuchó la oración de Ana, Él respondió. Ana concibió y nació Samuel. Oiga, y Samuel se convirtió en nada más y nada menos que en el último de los jueces de Israel. Fue el profeta y sacerdote que estuvo en esa transición terrible entre la administración de Dios y la administración de los reyes humanos. Me explico. Cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel: nosotros queremos tener un rey como las demás naciones. Samuel dice: ¿ustedes quieren que yo le diga eso a Dios? Ok.
Dios le dice al pueblo a través de Samuel, con que ustedes quieren ser como las demás naciones. Y ustedes quieren tener un rey como todos los demás pueblos cuando yo soy su rey. Eso es lo que ustedes quieren. Que sea como ustedes quieran. Ahora bien, yo voy a elegir. Yo voy a seleccionar a la persona. Y ahí es donde viene la persona de Saúl, que es electo como el primer rey del pueblo de Israel. Ahora bien, ustedes conocen la historia, saben que Saúl en un momento dado cae, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y entonces es necesario colocar a otro rey en su lugar. ¿Y a quién escoge Dios? Escoge a David. A David, de cuyo linaje vendría ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, wow, en medio del obrar del Espíritu de Dios, sanando y salvando la relación de pareja de Elcaná y Ana, Dios está también haciendo provisión, preparando el camino, porque el fruto de esa relación sería el profeta y el sacerdote que estaría, aleluya, ungiendo especialmente a David como rey de Israel, otra vez de cuyo linaje vendría nuestro Salvador. Amén. ¿Están conmigo? Eso es. Vamos a continuar. Ya les hablé de esto, el no tener hijos en la cultura teocrática judía, todo lo que eso significaba, y lo que hace es engrandecer la obra del Espíritu en medio, ¿verdad?, de esta relación. Vamos a continuar. Si hablamos del Espíritu como bálsamo sanador en la relación de matrimonio, hermanos, necesariamente tenemos que ir a Gálatas capítulo 5, donde leímos al principio, y hacer mención del fruto del Espíritu, que el apóstol Pablo habla de ello, ¿verdad?, a los Gálatas, ¿ok? Y vamos a tomar el fruto del Espíritu expresado y practicado, como dice ahí, desde la perspectiva de la relación de pareja. El fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas 5, 22 al 23, y aquí es donde a veces cometemos el error de hablar de los frutos del Espíritu cuando se habla en términos del colectivo. El fruto del Espíritu, que contiene varios términos que definen, ¿verdad?, lo que es el fruto del Espíritu. A saber, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Estas cualidades representan el carácter de Cristo y contrastan con las obras de la carne. Si me pongo a utilizar cada término que comprende el fruto del Espíritu, no termino, no me daría el tiempo. Así que voy a utilizar solo algunos de ellos para relacionarlos a lo que es, valga la redundancia, la relación de matrimonio y la relación de pareja. En medio de una relación de pareja, amados hermanos, dentro del matrimonio, el fruto del Espíritu Santo puede producir un efecto sanador o terapéutico. Amén. En temporadas en las que la salud de la relación se encuentra afectada. Aleluya. Y les dije anteriormente, y lo repito para afirmarlo, que es posible que alguna pareja de las que están aquí presentes, y Dios bendiga a todos los matrimonios que están aquí representados en esta mañana, en esta casa, es posible que alguno de ustedes tenga una situación que necesita y amerita la intervención del Espíritu Santo como un bálsamo de sanidad. En otras palabras, actuando en términos de sanar cualquier situación que esté afectando la relación de matrimonio.
O muy bien puede suceder que ninguno de ustedes en este momento esté pasando por una situación como la que acabo de describir. Pero tome este estudio, hermanos, como una herramienta de prevención, donde usted, aunque no tenga problema, usted va a orar por su esposo y esposo va a orar por su esposa y le va a pedir a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que lo ayude a subsanar cualquier diferencia que pueda surgir en el camino. Tómelo de igual manera. Y usted dirá, pero es que yo conozco a mi esposo o yo conozco a mi esposa. Mire, la realidad es, por lo menos cuando yo fui, el tiempo que fui novio de mi esposa Yanira, esos años que fui novio de ella, yo mostré mi mejor cara, hermano. Y para aquel tiempo el perfume de moda era Barón Dandy. ¿Ok? Y yo me llenaba de perfume de pies a cabeza y siempre bien vestido, la mejor tela, usted sabe, para impresionar, ¿verdad? La realidad, hermanos, que después que usted se casa, algo sucede, hermanos, algo del infierno. Algo sucede que ya no nos perfumamos tanto, ya no nos vestimos tan bien, ya no nos peinamos. Y si llegan los hijos, peor todavía para las mujeres. Porque es como si, cuando llegan los hijos, es como si el marido desapareciera. Y entonces todo es para los hijos. Yo he visto algunas, hermanos, en las redes que dicen, refiriéndose al hijo, esto es lo más que yo amo. Esto es lo más grande. Dejan afuera a Dios, dejan afuera al esposo. El que tenga oído, el que usted, mujer, tenga un hijo no significa que usted tiene que dejar de arreglarse y de verse bonita cuando usted se preparaba y se veía bonita para cuando su esposo era su novio. Y usted dirá, ay, que no es el mismo tiempo. Usted tiene razón. Oiga, pero algo que el Espíritu de Dios hace con nosotros es que nos ayuda a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Que nos enseña a administrar nuestro tiempo, dándonos, valga la redundancia, tiempo para ser madre, para ser esposa. Y sin que ninguno de los dos sobrepase al otro en términos de calidad. Usted puede ser una buena mujer, una buena esposa, y puede ser una buena madre al mismo tiempo. Y los varones, aunque ustedes no son nosotros no somos los que parimos, pero de igual manera, porque ya es nuestra esposa, porque ya la tenemos acá, como dicen por ahí, no significa que usted se va a dejar de cuidar y también de estar presentable para su esposa. ¿Usted me entiende? Ok, yo espero que sí. Ok, vamos rapidito al fruto del Espíritu y cómo se debería manifestar en la relación de matrimonio. El fruto del Espíritu Santo, descrito en Gálatas 5, 22, 23, son las 9 virtudes que caracterizan la vida de una persona guiada por Dios. Ya les mencioné, ¿verdad?, los términos. Estas cualidades representan el carácter de Cristo. Seguimos más abajo. En medio de una relación de pareja dentro del matrimonio, el fruto del Espíritu Santo puede producir un efecto sanador terapéutico en temporadas en las que la salud de la relación se encuentra afectada. El primero de estos términos que aparece en el fruto del Espíritu es el amor. En la versión Reina Valera dice, comienza con el amor, igual que en las otras versiones. Pero hay una versión que no solamente dice amor, que es la nueva, la última Biblia que tradujo ay Dios mío, Yatensi Bonilla, gracias Pablo. No solamente dice amor sacrificial. ¿Ok? Dice amor sacrificial. Oiga, hermano, la realidad es que
cuando se trata de el término amor sacrificial dentro de la relación de pareja, escuchemos lo siguiente. Este amor sacrificial entre los miembros de la pareja es el elemento principal que puede sanar heridas y laceraciones emocionales. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. Esto está en 1 de Pedro 4:8. Significando esto que el amor verdadero perdona, pasa por alto ofensas mayores y menores y no busca exponer los fallos de los demás para evitar conflictos o para ponerles fin. El amor sacrificial promueve la reconciliación y la viabilidad de volver a empezar. Mire, recuerdan que les dije hace unos minutos que en el noviazgo nosotros presentamos nuestra mejor cara y luego cuando nos casamos como que eso empieza a diluirse y a diluirse poco a poco. Mire, la realidad es que muchas veces en nuestra relación de matrimonio yo tengo que sacrificar cosas que yo creo que son buenas o que son correctas por amor de mi esposo o de mi esposa y viceversa. Solo Dios sabe cuántas cosas nuestra pareja tiene que sacrificar para que esta relación de matrimonio se mantenga. Sé que el tiempo nos está traicionando, pero permítame cerrar con lo siguiente. Se me van a quedar los otros dos términos, pero espero que con lo que voy a cerrar sea de igualmente de bendición en este estudio acerca del Espíritu como bálsamo sanador en el matrimonio. Miren, cuando la hermana Yanira Pérez se me acercó para traer este estudio, fue hace como 3 semanas atrás, más o menos. Ella lo hizo con tiempo. A partir de las últimas 2 semanas de allá para acá, hermanos, en casa, Luis Nieves, este servidor, y su amada esposa Yanira, tuvimos 2 semanas bien difíciles. Bien difíciles. Número 1, y yo me voy a echar la culpa, hermano. Ella no está aquí, no se puede defender y Dios me libre, hermano. Porque Yanira, mi esposa, es un ángel que se cayó del cielo, hermano. Cuando la vean, díganle que yo dije eso. En casa el cascarrabia soy yo, hermano. Soy yo. Y comenzando con la semana de la Convención Nacional, cuando fue allá en Hormiguero, llegamos, hermano, como 2 horas antes, llegamos allá, pues nos fuimos temprano. Cuando se dio cerquita de aquí, en la Nueva Cosecha, yo quería estar temprano porque yo sabía que se iba a llenar. Y nos levantamos, hermanos, como a las 6:30. Yo vivo en el barrio La Gloria de Trujillo Alto. Y eran las 8:30 y todavía mi esposita y mi hija no estaban listas. Ya yo estaba listo hacía rato, hermano. Y usted dirá, pero maestro, usted sabe que las mujeres pues nos tomamos tiempo. Está bien, pero 2 horas, hermano, 2 horas. Y salí de casa, hermanos, con una trompa, molesto porque íbamos a llegar tarde. Oiga, con todo y que teníamos, por ser del cuerpo de consejeros, teníamos estacionamiento separado, teníamos sillas separadas, pero yo quería llegar temprano. Así que me molesté, hermanos, y les confieso que no di espacio al Espíritu Santo para que me rescatara de la amargura que yo estaba sintiendo. Profesor, Dios le bendiga. Hermanos, me perdí el culto de la convención, no me lo disfruté. Tan molesto estaba, hermanos, que de momento la pastora que estaba al lado mío, Yanira, mi esposa, de momento se desapareció y regresó como a la media hora. ¿Quién quería estar al lado mío, hermano? Se acabó la convención, yo seguí con el coraje.
Seguí con el coraje. Luego de eso, en la misma semana, déjeme ver si me acuerdo por qué fue que me dio más coraje. Ya mismo me acuerdo, pero me dio otro coraje terrible, otro coraje en la misma semana. Oiga, y ya Yanira, mi esposa, ya estaba hasta aquí. Teníamos, esta semana, estuve a punto de llamar a Yanira y decirle, mira, yo no puedo dar ese estudio. Yo no puedo dar ese estudio. Porque tengo coraje con mi esposa. Estuve a punto el miércoles de esta semana. Ya Yanira me había dicho antes de que me enojara con ella que el miércoles por la noche teníamos un compromiso por Bayamón. Yo entendía que era una cena, era algo así de entre pastores, pero como yo no le hablaba, pues yo no tenía el detalle de qué era realmente lo que iba a pasar en esa reunión por la noche miércoles. Y yo iba todavía entorunado, con coraje. No le hablaba, ni a mi nena le hablaba del coraje que tenía. Y llegamos a ese lugar, a esa casa, allí en Bayamón. Cuando llegamos allí, yo no veo pastores, yo no veo líderes, más que los dueños del hogar y una pareja de amigos que son de una de las iglesias de Bayamón. Cuando llego allí, llego como que medio confuso, o sea, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Para qué vinimos a esta reunión? Yo no sabía que el propósito oficial de la reunión era que mi esposa se iba a reunir con la dama, la esposa de ese hogar, para organizar una actividad de mujeres que va a haber en Bayamón próximamente. Ese era el propósito oficial. Ahora bien, lo que yo no sabía era que el Espíritu Santo, y aquí es donde quiero cerrar con esto, el Espíritu Santo había preparado el lugar y había preparado el corazón de la anfitriona de ese hogar. Cuando estamos allí, hermano, la dueña del hogar le dice a mi esposa y le dice a este servidor y a mi hija, pónganse de pie ustedes tres y vengan. Antes de sentarnos a comer, siéntense en estas 3 sillas. Y nos sentamos allí. De momento, ella trae un lebrillo y lo coloca delante de nosotros. Comienza a hablar en otras lenguas, el Espíritu Santo dándole palabra para cada uno de nosotros y comienza a lavarnos los pies. Hermanos, yo comencé a llorar, pero con un llanto en términos de gemidos, hermanos. Porque yo sabía que estaba mal. Mi esposa me había dicho ese mismo miércoles más temprano unas palabras que yo no esperaba escuchar en nuestra relación de matrimonio. Me dijo, búscate un consejero para nosotros dos. Cuando me dijo así, hermanos, mi corazón se apretó. ¿Un qué? Porque yo nunca había pensado o había visto la posibilidad de que necesitásemos uno. Cuando ella me dice, búscate un consejero, hermano, rápido el enemigo comenzó a bombardear mi mente. Divorcio, separación. Ver a tu hija los fines de semana, cuando mi hija, después de Dios, la salvación y mi esposa es lo más que yo amo. Me entró un temor terrible, pero mi orgullo no me dejaba pedir perdón. Y tuvo que el Espíritu Santo intervenir de manera directa, llevándome allá a Santa Eulalia en Bayamón, sentándome en aquel hogar, colocándome un lebrillo al frente porque me iban a lavar los pies. Y comencé a llorar, hermano. Y ella también comenzó a llorar. Y, hermano, fue unos minutos de sanidad, unos minutos de limpieza del corazón. Hermanos, el coraje se fue. La tristeza se fue.
Yo llegué allí con un semblante caído, salí de allí, hermano, que brincaba por todos lados. Luego de eso nos sientan a la mesa a cenar, una comida extraordinaria, y luego de la comida el café. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el café? Con esto los dejo, hermano. Cuando Yanira Pérez, otra vez la intervención del Espíritu, puso en su corazón que fuese este servidor el traer el estudio para compartirlo con ustedes y que el Espíritu actuara de manera terapéutica o sanadora en sus matrimonios, también era para mi matrimonio. El miércoles, primero yo entendí en la mañana que yo no podía dar este estudio. Cuando llegué a casa yo dije, ahora sé por qué voy a dar el estudio. Así que, hermanos, este que está aquí es un testimonio vivo de que el Espíritu puede intervenir en nuestros matrimonios para sanar, para servir como un agente terapéutico y salvar nuestra relación de matrimonio. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar en pie. Quiero orar por ustedes, por todos los matrimonios. Gracias al pastor, a los líderes, al cuerpo técnico, por toda su colaboración. Vamos a orar. Tome de la mano a su esposa y a su esposo. Usted va a repetir conmigo. ¿Estamos listos? Dios, aquí estamos como pareja, como matrimonio. Ayúdanos, Dios, a que el Espíritu Santo sea en medio de nuestra relación y que todo aquello que necesite sanidad sea sanado en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo, a dejarme guiar, a dejarme llevar en medio de mi relación de matrimonio. Ayúdame a ser un agente sanador para mi esposa, para mi esposo. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener la disponibilidad de dejarme ayudar y de dejarme sanar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrace a su esposo, su esposa, dele un besito. Aprovechese. Que Dios les continúe bendiciendo, iglesia. Pastor, muchas gracias.